Quiero hablar de esta estampa de Nunic Sauret que forma parte del acervo artístico de la Unidad Xochimilco. Nunic Sauret es una extraordinaria artista gráfica y bueno, decir artista gráfica probablemente es demasiado limitante. En realidad la conocemos mucho más por su gráfica, por su obra gráfica, pero sin duda en una posible revisión de su obra pictórica y dibujística, que finalmente son técnicas que van dando materialidad a una sensibilidad y a un pensamiento. Decir entonces artista gráfica es limitante, pero su reconocimiento mayor es por su obra en la estampa mexicana. Puedo decir que fue casi mi compañera en la Esmeralda, estudiando en el periodo, digamos, muy joven de nosotros, cuando éramos quienes asumíamos el trabajo de capacitarnos en las artes y en el manejo de las técnicas y los conceptos que forman parte de estas prácticas artísticas. Somos en la Esmeralda la generación del 68, con lo que ello significa, que fue además pues asumida de diferentes maneras en esta libertad de pensamiento por la que luchábamos y en la que los diferentes, digamos, protagonistas en la Esmeralda durante el movimiento fuimos asumiendo. Pero sin duda para todos fue una huella en nuestro pensamiento y que pues permanecerá toda la vida. Nunic Sauret pronto se incorporó al trabajo de la gráfica. Estuvo en el Molino de Santo Domingo con el maestro Bajonero, aprendiendo, pues no sé, la punta seca, los ácidos, las placas, todas las técnicas los manejos de los materiales que implica una producción de grabado. Pero algo que destaca en Nunic Sauret, y aquí ya me voy a referir no a sus inicios como artista, sino a esta obra en particular, y que bueno, forma parte de una serie que ella ha desarrollado y una trayectoria que implica varias series que ella ha venido construyendo de una manera muy congruente y que tiene que ver con estos lenguajes visuales que van más allá de la figuración, del tratamiento, del reconocimiento figurativo. ¿Por qué las artes empiezan a caminar, obviamente desde hace mucho, por manejo de elementos plásticos que no son inmediatamente reconocibles con la realidad que percibimos de manera cotidiana?
es decir, lo que, para decirlo en un esquema simple, la abstracción. Porque la abstracción y el manejo cuidadoso y sensible de los materiales va a permitir que se transmita emociones y sensaciones que no pueden ser transmitidas por las imágenes reconocibles del realismo o de la figuración, y porque tampoco pueden ser condiciones o emociones, sensaciones, pensamientos, actitudes que puedan ser transmitidas por la palabra. Entonces, frente a la abstracción, uno como lector de la obra no puede sino dejar que las sensaciones en nuestra memoria, en nuestra percepción del color, de las formas, del claroscuro, de las texturas, se deje libremente incorporarse a nuestra dinámica, ¿no? A nuestra vida en la lectura de estas obras de gráfica abstracta de Monique Sauret. Sus temas son temas casi silenciosos, son temas muy armónicos, son asuntos que tienen que ver entonces con el vacío, con el silencio, con nuestra condición de existencia. Atrás de estas lecturas está sin duda nuestra condición de sensualidad, de percepción, de erotismo y de cercanía al reconocimiento de una existencia que se aproxima a la condición de no saber y a la condición de aceptar el misterio de la vida. Monique Sauret, se acercó con maestros de la gráfica japonesa y creo que no solo lo hace por una inquietud técnica, sino que atrás de esa inquietud técnica hay una inquietud cognitiva de las condiciones de existencia en las que vivimos. Y esas condiciones de existencia en que vivimos tienen mucho que ver con esta parte nuestra que no podemos hacer a un lado y que no es la racionalidad, sino es la emoción. Son estos contactos con el color, con las transparencias, con las líneas, con las texturas que su obra nos propone, lo que nos permite hablar, si es que se puede usar la metáfora, porque en realidad que nos procura sentir, y que yo aquí estoy maltratando al transformarla en palabras, ¿no? Entonces la invitación es no solo a preservar esta pieza del acervo de la Unidad Xochimilco, sino a poderla tener cerca y buscarla y entrar en contacto con ella, pero también con el resto de la obra, porque esta es una partícula de la obra de Monique Sauret que, para fortuna, sigue produciendo en este camino que tiene que ver con la vida de la especie en el planeta. Su intención técnica de cuidar, no trabajar con elementos que dañen el equilibrio ecológico y que sean sustentables, no solo es entonces, fíjense, un asunto técnico, sino es un asunto conceptual, un asunto filosófico de postura ante la vida. Ese es el tamaño de la obra de Monique Sauret y esa es la importancia de la pieza que tenemos ahí. Es arte contemporáneo, es decir, la complejidad del territorio que trabaja Monique Sauret es parte, como nuestros otros artistas, de la complejidad contemporánea.
lo contemporáneo, alejado del mercado, tiene otra dimensión que no excluye lo que está en el mercado, pero que sí incluye lo que no está en el mercado, porque se produce también mucho para el no mercado. La obra de Monique Sauret, sobre todo la obra gráfica, sí pertenece a un espacio del mercado, pero su autenticidad, su naturaleza de origen es con mucho fuera del mercado. Y entonces, es decir, no es un artista que produce para el mercado, es un artista que está produciendo desde su interior, desde su espíritu, desde su sentido y reconocimiento de la vida. Ese es, digamos, el valor al que yo les convoco para leer esta pieza y para buscar la obra de Monique Sauret. Muchas gracias.